Pues bien, voy a saludar, ya lo ven ustedes, a Robert Valencia, que es consultor político, está en Nueva York y desde allí nos acompaña esta noche una vez más para, bueno, Robert, hablar de esta Venezuela que hoy ha dado noticia con la fiscal, que ha dado noticia con Mike Pence, en fin, siempre es un generador de noticias Venezuela y su situación. Robert, buenas noches, gracias una vez más por su tiempo. A ustedes, buenas gracias por la invitación. Fíjese, Robert, decía yo hace un rato, antes de entrar en contacto con usted, que es tal la fuente de noticias que es Venezuela, lamentablemente por su crisis, que en un solo día, como hoy, Venezuela fue noticia desde Brasil, donde está la fiscal, desde la Florida, donde llegó Mike Pence, y desde Panamá, porque el gobierno de ese país anunció que van a pedir visa a los venezolanos. Así que de todo eso quiero que hablemos y quisiera que empezáramos por lo más reciente que comentaba yo, y es el encuentro Mike Pence y los venezolanos residentes en la Florida, que no son un pocos y por el contrario cada vez Bueno, crecen no sé más si me escuchen en ahora, número. pero sí, Robert, sí, les escucho. sí, Bueno, entonces le decía, no es fortuita esa visita de Pence hoy a Florida, ¿verdad? no, por supuesto que no, y yo creo que aquí hay que analizarlo desde este punto de vista. Obviamente Venezuela es uno de los países que más genera noticias, de igual forma Estados Unidos y particularmente el gobierno de Donald Trump. Y hay una cosa que hay que señalar, y es, yo creo que Mike Pence está tratando de compensar el tiempo que supuestamente le iba a dedicar a la visita de su persona a Latinoamérica, pero que lamentablemente tuvo que acortarla precisamente por las declaraciones que había hecho el presidente Donald Trump con respecto a las manifestaciones neonazis en Charlottesville, en el estado de Virginia. Y obviamente, pues Mike Pence quiere compensar ese tiempo perdido y conversar con el éxodo o con la diáspora venezolana en Miami, lo cual nos deja la siguiente reflexión, y es que con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, pues no sé si, digamos, el gobierno esté realmente interesado en lo que pasa en Latinoamérica, porque parece que el señor Pence tiene que apagar los incendios que ocasiona el señor Trump cada vez que él abre la boca. Veamos lo que pasó, por ejemplo, hoy y lo que ha pasado en estos días en Phoenix, Arizona, donde volvió Trump a reincidir en un tema tan delicado como es el tema de las relaciones raciales aquí en Estados Unidos. Esto le conviene al gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque muestra a un Estados Unidos sin un líder realmente. Trump ha estado enfrascado en escándalo tras escándalo, no solamente con sus declaraciones, sino que también con los despidos que ha realizado en la Casa Blanca, sino que esa casi que declaración de guerra que le había hecho Donald Trump a Maduro, pues obviamente esto refuerza las ideas de Maduro en decir, bueno, ahora más que nunca Venezuela necesita una revolución porque posiblemente ocurra una invasión yanqui, como lo pondría él en sus palabras. Así que eh, esa sería mi reflexión frente a dos países que más generan noticias en la actualidad, tanto Venezuela como Estados Unidos. Es decir, y tratando de, Robert, de, bueno, interpretar un poco su mensaje o su opinión, es tal vez el tema Venezuela una manera de Estados Unidos tratar de reivindicar sus salidas en falso, bueno, en tantos temas en los que cada día se pifia, y discúlpenme en el término, el gobierno de Donald Trump. Sí, mire, es que en realidad lo de Venezuela es una forma tal vez de mostrar interés. Obviamente la crisis en Venezuela es una crisis que nadie puede pasar por alto y nadie puede hacerse, como se diría coloquialmente, hacerse de la vista gorda. La situación en Venezuela ya es insostenible y es algo que es evidente ante los ojos de la comunidad internacional. Pero hay que ver los otros incendios que tiene Estados Unidos pendientes. Mire, Donald Trump acaba de hacer una declaración para ir a Afganistán y enviar más de 4,000 tropas a ese país. Está también, como se dice, en una encrucijada con Corea del Norte. Está pendiente el asunto de Siria. Ahora todo lo que está ocurriendo con los atentados terroristas en Europa, pues eso también prende las alarmas y hace que Estados Unidos pues también esté pendiente de lo que ocurre en sus fronteras. Así que agregar un conflicto más
Y en este caso, el conflicto con Venezuela, pues no es factible. Yo creo que muchos analistas también han llegado a esa conclusión, de que por supuesto hay que la comunidad internacional preste atención a lo que está ocurriendo en Venezuela, pues eso no nos cabe ninguna duda. Pero de ahí a enviar tropas, pues yo creo que estaría estirando por lo delgado lo que tiene Estados Unidos como reserva militar. Yo no creo que Estados Unidos quiera lanzar 3 o 4 conflictos bélicos a la vez. Pues ya esa lección ya la vimos con la administración de George W. Bush, tanto en Irak como en Afganistán, y pues tuvo efectos no muy alentadores. Robert, déjeme cambiarle de tema, le decía al comienzo que hoy fue noticia Venezuela desde la Florida, pero también desde Brasilia, porque quisiera preguntarle por la situación de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que es una situación bastante difícil para ella misma, ¿no? Porque no sé si quiera lucir de redentora y mártira ahora, pero el recuerdo del pasado le cobra también. Ella está ahorita en una situación muy difícil, tal vez va a aceptar un asilo en Colombia, en Brasil, pero ¿qué opinión tiene usted sobre todo este papel que está jugando una ficha clave, que es Luisa Ortega Díaz, que tiene un ventilador así de grande, que ya lo prendió y que va a salpicar a una cantidad de gente? Pues es una clara evidencia del resquebrajamiento que existe en Venezuela, al grado de que la fiscal Luisa Ortega, quien fuese precursora del chavismo en su tiempo y que ahora hace parte de esa disidencia, que ahora tiene que buscar refugio en otro país, pues es una muestra clara de que en Venezuela las cosas no es como las pinta el gobierno. Pues precisamente ahora lo que vemos es, como se dice, el pájaro tirándole las escopetas, por decirlo de una forma coloquial. El hecho de que dentro del oficialismo se le catalogue a esta señora como corrupta cuando Venezuela está plagada de corrupción, pues simplemente es un exabrupto, es una clara señal de que con Chávez las cosas eran muy distintas, y yo creo que sabemos claramente que Maduro no es Chávez, eso nos queda claro a todos, y el hecho de que Maduro quiera afianzarse del poder a las malas con esta constituyente, pues es una muestra de que la misma señora Ortega pues no quiere seguir ese rol que tenía anteriormente cuando estaba Hugo Chávez. Y no solamente ella, pues también hay que mencionar que hay alcaldes en Venezuela y otra gran parte de la oposición que está enfrentando cargos y donde incluso se habla de que pueden estar encarcelados. Pero es una clara evidencia de que en Venezuela las cosas no van bien y de que es un asunto no solamente de Colombia, quien es el país que más venezolanos ha recibido tal vez en los últimos meses, sino que debe ser un esfuerzo de toda la comunidad. Tú hablabas, por ejemplo, de que Panamá pues ahora va a implantar visado a los venezolanos que quieran ingresar a ese país. Me parece que es un hecho lamentable precisamente de cara a esta crisis humanitaria, porque hay que decirlo, hay una crisis humanitaria en Venezuela. Sin duda, y lo hablamos hace un rato también con otro invitado para efectos del tema Panamá, y es que es una medida supremamente inoportuna, ¿no? Aquella de pedir visa en este momento cuando lo que necesitan es una mano que se extienda y les ayude. Robert, muchas gracias. Como siempre, tan valiosas sus opiniones con nosotros, sobre todo para nuestros televidentes que entienden de la mano de personas como usted este tema de Venezuela tan complejo. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Gracias, señor. Robert Valencia, consultor y analista político desde Nueva York, hablando sobre este tema de la visita de Pence en Florida con venezolanos.